Doctor Juan Agustín, muy buenos días, bienvenido a TN Noticias. Buenos días a William, a sus compañeros aquí de sala y a los oyentes y televidentes que nos ven ahora a esta hora. Vale, muy bien. Yo quisiera, de entrada, porque en lo personal, como por lo que se conversa con la gente, a veces las personas no saben cuál es la verdadera función de cada puesto de salud y su relación con el hospital. Quiero decir, cuál es el verdadero plano portafolio de servicios que tiene un puesto de salud para cada habitante de la ciudad. ¿Cuándo acudir a un puesto de salud y cuándo venir a un hospital o cuándo dirigirse a una clínica? Porque a veces la gente en una urgencia, doctor Juan Agustín, se va al puesto de salud y le dicen, aquí no atendemos eso. Y resulta que hay cierto tipo de responsabilidad que esos mismos puestos de salud evacúan o hacen a un lado para que el personaje se vaya al hospital o a otra entidad o tal vez a la privada. ¿Cuál es el verdadero servicio que presta un puesto de salud en cada sector de la ciudad? Bueno, primero hay que contarle a la comunidad cucuteña que INSalud es la empresa social del Estado de los cucuteños, es una empresa social catalogada como de primer nivel o de baja complejidad. En el sistema de salud en Colombia existen tres niveles de complejidad catalogados de baja, mediana y alta complejidad. Nosotros, y eso tiene que ver es con quién atiende en estos centros de salud o en estas unidades básicas. Única y exclusivamente nosotros tenemos atención de médico general, enfermera profesional, de auxiliares de enfermería, de odontólogos, y por esa razón, cuando llegan patologías o enfermedades donde se requiere especialistas como pediatras, ginecólogos, cirujanos e internistas, que son las cuatro básicas de un segundo nivel, nosotros no podemos resolver ese problema. Por eso, aunque todo el sistema se fundamenta en el ingreso al sector salud a través del primer nivel, hay patologías que de manera inmediata tienen que ser atendidos en hospitales de segundo y tercer nivel. El problema en el norte de Santander y en Cúcuta es que durante muchos años no se ha podido hacer un hospital de segundo nivel, porque el hospital universitario Erasmo Meos es el único de segundo nivel en toda el área metropolitana, es el único de tercer nivel en el departamento, y eso pues tiene unas grandes implicaciones en el manejo de la salud de los cucuteños y de los norte santanderianos. Entonces, eso es en general. Espero haberle podido responder y que la comunidad sepa cómo funciona el sistema. ¿Cómo ve usted la situación fiscal de las 37 instituciones de salud que maneja? A ver, nosotros fiscalmente no tenemos problema, pero lo ideal sería que a través de los contratos con las EPS se logre aumentar ese valor al valor que se supone debe cada EPS pagarle al primer nivel, especialmente al público. Me explico. La norma determinó que de la UPC, para prestación de servicios de salud, tiene que darle a lo público al 60%. Y resulta que encontramos que ni siquiera alcanzamos el 30% del 60% en nuestro nivel. Eso tiene unas implicaciones inmensas en lo que tiene que ver con ingresos, porque con el ingreso es que se sostiene este tipo de entidades. Las empresas sociales del Estado son autosostenibles, no tenemos ninguna prebenda en relación con el sector privado. Todo lo que hacemos nosotros nos lo tenemos que ganar, y estoy ahora con el señor alcalde y la secretaria de Salud tratando de que las EPS y los nuevos contratos con las EPS también, con ellos directamente, mejoren los contratos que se llaman por capitación, para que en la medida que yo tenga más ingresos vamos a mejorar dos cosas importantes
que he encontrado en nuestra institución. Segundo, unos salarios paupérrimos o unos honorarios paupérrimos para los 900 empleados que tenemos por OPS. Y segundo, porque se supone que el capital humano es lo más importante que debe existir en una empresa. Y segundo, es el mejoramiento de la infraestructura de las IPS, que están en unas condiciones lamentables. Desafortunadamente, estas instituciones que deben cumplir unos requisitos mínimos no se están cumpliendo. Tenemos que dedicarnos en estos 4 años a mejorar su infraestructura física. Con la ola invernal, pues, aparecieron todas estas fallas estructurales que durante muchos años fueron abandonadas, y obviamente pues eso tiene unos costos inmensos, y esperamos en los próximos 4 años mejorar la condición de la infraestructura. En la medida que yo mejore los ingresos de la institución, como eso es un gasto, pues vamos a tener la posibilidad de mejorar estas unidades básicas y estas IPS. Y adicionalmente a las 37 encontramos 17 IPS abandonadas, de las cuales 12 son de propiedad del municipio, y 5, aunque estoy haciendo el ejercicio con los funcionarios administrativos de nuestra entidad, a ver de quién definitivamente son estas entidades. Inclusive he tenido conocimiento que algunas de estas se encuentran ocupadas por personas ajenas a la institucionalidad, y estamos tras la búsqueda de documentos en el municipio y en donde se puede encontrar la historia de estas IPS, y vamos a ver si por lo menos se recuperan para el municipio, porque hay un proyecto con el señor alcalde, pues, que hemos visionado para reutilizar estas IPS abandonadas. Yo creo que ahora más que nunca es urgente la recuperación de estas IPS. Hablando de temas presupuestales y de gastos, tengo entendido que INSALUD maneja 33.000 millones anuales de presupuesto. Con el tema de la pandemia, tengo 2 preguntas. Uno, ¿es suficiente y está ya asegurado este presupuesto con toda la crisis de salud que se está viviendo? ¿Y cómo vamos a manejar el plan de vacunación? Que creo que uno de los responsables del plan de vacunación pues debe ser INSALUD, pues necesariamente es la que hace presencia en cada sector de la ciudad. Así es, bueno, así no es, perdón. El presupuesto no es de 30.000 millones, el presupuesto es de 69.000 millones de pesos. Okay. Por eso le digo, el costo de 900 OPS, si se le lleva al sueño que tenemos de pagarle como debe ser a estos contratistas, pues es supremamente grande este costo. Solo, por ejemplo, y le voy a contar algo que la ciudadanía de pronto desconoce, es que ahorita en 1 de enero, después de 20 años de existencia de esta empresa social del Estado, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, que ganaban una miseria, ganaban 1.090.000 pesos, y con los descuentos les quedaba menos de un mínimo, van a comenzar, o ya comenzaron a ganar con prestaciones sociales, cesantías, vacaciones, primas, y pues que yo creo que eso la gente desconoce y hay que mostrarle a la ciudadanía, porque tengo entendido que dentro de los argumentos de estas personas que están planteando la revocatoria, uno de los puntos que dicen es que en INSALUD no se le paga a las personas como debería ser, y que el alcalde en campaña se había comprometido en hacerlo. Pues una de las respuestas ya del señor alcalde, quien es presidente de la Junta Directiva, es que ya después de 20 años comenzamos a hacer justicia con los honorarios de estas personas que son valiosísimas, y que ahora en pandemia, que nos llaman héroes, pues somos héroes de pies de barro, porque el maltrato que se le ha dado durante muchos años a los funcionarios del sector salud ha sido inmenso, y que esperamos que se vaya haciendo poco a poco justicia. Lo que pasa es que, como le digo, no es posible de la noche a la mañana aumentar
los ingresos de estos contratistas, porque solo, por ejemplo, el 239 auxiliares de enfermería, que le aumentamos a los mínimos que determina la ley con todo y prestaciones, nos costó solo ellas 2.000 millones de pesos más. Ahora, cuando vayamos a aumentarle a las enfermeras profesionales, a los médicos generales, a los odontólogos, a los bacteriólogos que ganan más, pues este monto es muy superior y por eso necesitamos de manera urgente mejorar los ingresos de lo que le planteaba inicialmente con las EPS. Ha sido un círculo vicioso con las EPS en el planteamiento de que la prestación del servicio de salud en las condiciones de infraestructura no son las más óptimas, pero es que si usted no mejora los ingresos por ley que determina que las EPS tienen que pagar el 60%, pues nunca va a haber la posibilidad de mejorar esta infraestructura. El gobierno nacional a nosotros no nos da plata, ni el gobierno departamental y tampoco el gobierno municipal, porque así sucede y así se definió que las empresas sociales del Estado tenían que ser autosostenibles. Pero dentro de este presupuesto que acabamos de aclarar es de más de 60.000 millones de pesos, ¿está pensado para trabajar todo el tema de la pandemia? Porque la pandemia no para con las vacunas. Y segundo, dentro de este mismo presupuesto va a estar la vacunación y el manejo de vacunas y el personal que se va a tener que disponer por toda la ciudad para atender el tema de vacunación, doctor Juan Agustín. No, es que eso tiene unos bemoles. Desde hace muchos años nosotros vacunamos, Sí. tenemos 20 puestos de salud donde se vacuna, tenemos el capital humano para este proceso. La vacunación la va a pagar directamente el gobierno nacional a través del ADRES y pues en conjunto el gobierno nacional, departamental y municipal estamos haciendo o preparándonos estratégicamente para cuando llegue la vacuna y pues ya hay unas... ¿Estrategias? Ya hay con el gobierno nacional, departamental y municipal, con la Secretaría de Salud Municipal, ya tenemos identificadas las fases que planteó el gobierno y que la primera fase involucra el sector salud, los funcionarios de primera línea y los adultos mayores mayor de 80 años. Con ellos vamos a empezar. Se ha calculado en la primera fase, creo que llegan unas 340.000 vacunas, de las cuales para el municipio van a ser aproximadamente 200.000, que las veo muy cortas, pero como tiene que ver con personal médico y paramédico y adultos mayores de 80 años, pues eso creemos que nos va a alcanzar a la siguiente fase, donde tiene que ver con pacientes mayores de 60 años con comorbilidades y otros funcionarios del sector. Entonces, estamos trabajando, le salió una cosita adicional a la vacunación, por lo que la experiencia en el mundo que ya empezaron a vacunar, que algunos pacientes, sobre todo por allá en Noruega, creo, sí, unos adultos mayores fallecieron 23 por reacciones alérgicas a la vacuna. Me imagino que presentaron lo que nosotros denominamos en medicina shock anafiláctico y por eso el gobierno hasta ahora determinó que únicamente entonces no vamos a poder vacunar en esos 20 centros de salud, sino en las áreas donde tenemos urgencias, que son única y exclusivamente en 6 unidades básicas. Y me imagino que tendremos, como hay algunas IPS pequeñas que están cerca de las unidades básicas, también podremos vacunar en ese sector. Yo tengo mis reparos con respecto a esas decisiones. Si tú ves lo que está, por ejemplo, pasando en Texas, sí, a la gente están vacunando 1.600 por hora más o menos, en un campo de fútbol en Houston, y resulta que llegan en el carro y van vacunando a la familia. Luego, ¿cómo harán entonces para poder tener acceso de manera inmediata a un servicio de urgencias? Entonces,
Pues hay veces somos demasiado santanderistas y eso es una de las complicaciones que en últimas después se refleja es en una supuesta no vacunación en los tiempos que se ha determinado, porque cuando usted reduce el número de IPS donde va a vacunar, obviamente automáticamente va a reducir el número de pacientes que se vacunan en el día. Se ha planteado, por ejemplo, con esa experiencia de Houston, que pudiéramos de pronto utilizar el Estadio General Santander, o habíamos pensado también en el Batallón, porque tiene unas áreas grandes, o en la cancha Toto Hernández, o inclusive también se planteó la posibilidad del colegio INEN, pero estamos en ese galimatías, en esa discusión que ya tendrá la comunidad del norte santanderiana y cocuteña La pregunta es si conocer tenemos a fondo qué va a suceder. La pregunta es si tenemos la capacidad del personal operativo para abrir, por ejemplo, un estadio para que la gente vaya a vacunarse y además adecuar con carpas y todo lo que significa hasta la refrigeración de las vacunas. O sea, esa capacidad operativa no solo de personal, sino económica. Sí, ¿La tendría el municipio? pero, William, la dispersión de nuestras áreas lo hace muy compleja, porque no solo va a vacunar las IPS públicas, también lo va a hacer las IPS privadas, todos aquellos que durante muchos años han venido vacunando en general a los pacientes, y pues sería un esfuerzo conjunto y sería mucho más fácil localizar todo lo que hay que preparar en una sola área. Y por ejemplo le muestro lo que pudiera suceder en la entrega de vacunas del IDS, porque me imagino que llegan primero al IDS y después al municipio, y después del municipio tener que llevarlas a todos los escenarios donde se pueda vacunar. Entonces, pues no es fácil. Y si usted logra en un solo sitio mejorar o colocar la vacuna, pues es menos dispersión y se haría mucho más fácil, teniendo el equipo, el recurso humano, en las 6 unidades básicas, teniendo obviamente la camilla, teniendo obviamente estas neveras portátiles, porque se supone que no tiene la vacuna, la primera que llega, creo que es la de Pfizer, tiene que estar a unas temperaturas, por eso se hablaba de unos ultracongeladores de menor de 70, 80 grados centígrados, pero resulta que lo que la gente no sabe es que estas vacunas pueden durar entre 2 y 8 grados centígrados conservadas durante 5 días, por eso es necesario tenerlas en unos refrigeradores que están entre 2 y 8 grados, pero toca colocarlas porque en el norte de Santander hasta ahora no hay ultracongeladores, entonces toca colocar lo que vaya llegando. Hasta 5 días tenemos todas las IPS para poder vacunar. Además van a tener un agravante más, doctor Juan Agustín, y es que la gente en redes sociales, esas redes sociales que se le creen más al mentiroso que sale a decir cosas que al científico que nos puede aportar algo, y hay miedo frente a la vacuna. Dice, yo me voy a vacunar, eso es que me van a matar, eso es que me va a pasar lo que le pasó a los noruegos, a no sé qué, o a la enfermera que se desmayó. Entonces, ¿cómo va a ser esa estrategia comunicacional? Han dedicado un presupuesto para decir, hombre, hay que convencer a la gente que la vacuna y la inmunidad de rebaño es la que nos puede sacar de esta crisis de salud. Con la pandemia hemos visto una cosa que se denomina infodemia. La infodemia es una información que no solo ha salido de los científicos, sino ahora la peluquera, la aseadora, el chofer de bus resultaron científicos, y entonces esta difusión de gran cantidad de información, lo mismo no es solo para la vacuna, sino para el tratamiento del COVID, que hasta falta es que digan que la sangre de chulo también funciona, pues eso ha sido una desinformación a la comunidad en general, porque ¿quién más que los científicos? Acuérdese que la ciencia se fundamenta en la metodología científica, y quién más que una persona que está dedicada a la ciencia
es la mejor fuente de información que pueda existir. Entonces, hasta ahora creemos que hay que vacunarse. Yo estoy esperando ansiosamente que llegue, y si es posible, pudiera ser el primero que se vacune en InSalud. Obviamente yo soy primera línea, Sí. soy pediatra, y entonces, nunca en los procesos de atención médica los riesgos se eliminan en su totalidad. Existe la posibilidad, como toda la vida ha pasado con las vacunas, que tengan efectos secundarios, unas locales, otras sistémicas, pero estaremos prestos a atender estos pacientes si llegara a presentarse alguna reacción adversa. Y no es la primera vez que vacunamos, nosotros vacunamos todos los días, desde hace 20 años, y obviamente niños, especialmente los niños, ellos también tienen sus reacciones adversas, pero esperemos que sea mucho más beneficioso para la humanidad. Doctor Juan Agustín, a mí me gustaría volverlo a tener aquí cuando lleguen las vacunas. Comprométase en que vuelve para que hablemos del tema y del esquema de vacunación, y además de que a través de InSalud y nosotros como medios de comunicación, la responsabilidad de informar a los cucuteños de qué es lo que viene y cómo se va a manejar todo este tema. Lo invito nuevamente a que yo creo que la primera semana de febrero, finales, esté otra vez aquí con nosotros, porque además se me quedaron muchos otros temas en el tintero, pero usted sabe cómo es la televisión, el tiempo es corto y hemos aprovechado lo más que hemos podido su presencia. Y de una vez despide y dele su mensaje a los televidentes de Cúcuta que en este momento lo están viendo. No, cuente conmigo para la próxima reunión, la coordinamos con Carlos Díaz y el equipo de prensa de InSalud, y el mensaje es que mientras no llegue la vacuna, hemos insistido no solo a nivel nacional, sino internacional, la Organización Mundial de la Salud, que es necesario protegernos, utilizar tapabocas, guardar el distanciamiento social y bañarnos las manos cada 2 horas por lo menos, porque hasta ahora la única vacuna que existe es el autocuidado. Bárbaro. Y la gente no lo está haciendo. Hasta aquí fue la entrevista. Nos vemos mañana con otra entrevista más y otro invitado especial más. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial pequeñito y ya regresamos. No se desconecten.